Bienvenidos a XG Entrenamiento. Bueno, hoy estamos con Antonio Barbero, que es, entre otras cosas, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es el entrenador responsable de la selección española de remo de Beach Sprint en la concentración permanente en el CAR de Murcia. Y bueno, he dicho entre muchas cosas porque nadie mejor que él para presentarse y desarrollarse. Buenas, Antonio, ¿cómo estás? Buenas, Xavi, ¿qué tal? Muy bien. Nada, pues lo primero, darte las gracias por la invitación al podcast, que ya te lo dije por privado, pero bueno, lo hacemos extensivo y público. Creo que la iniciativa es cojonuda y poner voz y en consonancia a nuestro deporte me parece genial, que muchas veces nosotros mismos no nos exponemos en el escaparate de la gente que nos conozca más. Y así que nada, te repito, enhorabuena por la iniciativa. Y bueno, pues me presento. Como bien has dicho, soy licenciado en Ciencias del Deporte, soy de La Línea, de un pueblecito de Cádiz, donde empecé en el remo pues con 9 añitos a remar a hacer remo olímpico, que era lo que había en aquel entonces. Hace el mes que viene cumplo 39, así que hace 30 años que vengo vinculado en menor o en mayor medida al mundo del remo y, y fue un deporte que, bueno, pues me enamoró. Desde crío me enamoró y gracias a él creo que fue el impulso que tuve para estudiar luego, desarrollar mis estudios universitarios, dedicarme al deporte pues de manera profesional y, y volver ahora al remo, que ahora os contaré un poco. Pues nada, terminé la carrera, me especialicé en fisiología del deporte y en biomecánica y, y monté una empresa que todavía sigo con ella de entrenamiento para deporte cíclico, pero bueno, me especialicé en triatlón, running y ciclismo. Y he venido desarrollando un trabajo ahí. Tuve la oportunidad también de estar relacionado con la Federación Española de Ciclismo, con la andaluza. He tenido la oportunidad de entrenar a algún que otro ciclista profesional. Y luego, pues, hay una gran demanda de ciclismo de iniciación, de juveniles, de cadetes y ciclismo amateur, con el que trabajo día a día, tanto en biomecánica como en los entrenamientos. Y bueno, pues a raíz de que el auge del remo de mar, mi antiguo compañero de Dosing me propuso volver al remo como deportista. Y volví al club marítimo linense con Abel de presidente. Y nada, pues claro, la implicación que uno tiene con el deporte y lo que le gusta y viniendo de mi profesión, pues poco a poco fui entrenando a los críos del club y desarrollando planes de entrenamiento con ellos, trabajando con ellos, pues hasta que esta temporada pasada, en agosto, Andrés me brindó la oportunidad de colaborar con ellos para la concentración del Mundial y luego pues la solicitud del CAR como entrenador de aquí, de la concentración permanente. Así que un gustazo y aquí estamos por Murcia, desde Cádiz. Bueno, como siempre digo, es impresionante conocer a todos los grandes profesionales del deporte que tenemos eh, en nuestro mundo, que es el remo, ¿eh? Pero has hablado un poco de la empresa que tienes de ciclismo, pues, que está muy orientada, ¿no?, a la fisiología y la biomecánica de los ciclistas o triatletas, bueno, en esos deportes cíclicos, pero que ahora estás en Beach Sprint, en remo. Entonces, Sí, la pregunta que te voy a hacer es un poco complicada, pero creo que la vas a saber desarrollar muy bien, que es, ¿cómo traspasas esos conocimientos específicos, ¿no?, de otro deporte, aunque sea cíclico, de otro deporte, como puede ser el ciclismo o el triatlón, que engloba tres deportes diferentes? ¿O puedes traspasar algo de esa información al remo? ¿O,
o cómo lo haces? O te tienes que reinventar para poder trabajar y desarrollarte ahora mismo en el remo de mar, en el beach sprint? Pues mira, ahí hay, es verdad que bien has dicho que hablamos de un deporte de resistencia cíclico y por resistencia no entendemos solamente aquellos deportes que duran 3 horas o 4, sino aquellos deportes en el que hay una predominancia de la resistencia a la fatiga, del consumo de oxígeno, etcétera, 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 ¿no? Sin ponernos demasiado teóricos pues si no tendríamos para 10 podcasts. Pero hay una parte del ciclismo que siempre se nos viene a la cabeza, bueno, pues el ciclismo que se hace en ruta, del Tour, el Giro, la Vuelta o de alguna carrera que nos coge cerca de casa, que ya sea mountain bike o de ciclismo de carretera. Pero luego, dentro del ciclismo está la modalidad de ciclismo en pista, que es indoor, y hay disciplinas que en cuanto a la duración del deporte guardan ciertas similitudes con el modelo actual de Beach Sprint. Pues bien puede ser el K-Ring, el kilómetro, la persecución individual o por equipo. No llegan a ser exactamente en los mismos segundos con los mismos minutos, pero sí guardan cierta similitud. Entonces, a nivel fisiológico, hay similitudes que podemos eh, estudiar, que podemos trasladar de una disciplina a la otra e intentar, pues bueno, pues ver qué pasa en ciertas modalidades de ese ciclismo en pista y a pesar de que hablamos de deportes completamente diferentes, incluso el Big Sprint, que hay una primera parte y una parte final de carrera, pero sí a nivel fisiológico se pueden asemejar, con las diferencias que hay, por supuesto, pero sí nos invita un poco a tener esa cierta comparación. Entonces, la idea es ese conocimiento que hay a través de la fisiología de ese tipo de deporte, incluso de los deportes de más larga duración, del ciclismo mismamente, poderla trasladar y hacer esos estudios comparativos y ver qué tipo de entrenamiento, qué metodología le podría funcionar bien a esta nueva disciplina que aunque en España la llevamos trabajando más tiempo que algunos países y muy bien, pero ahora que todo y más desde que se nombró, o sea, se va a incluir en el programa olímpico, pues ahora más que nunca tenemos que apostar por esto y ampliar nuestra gama de conocimientos sobre el tema. Ahí va a ir yo la siguiente pregunta, lo que has dicho antes. Sobre la metodología que empleáis o la metodología que estáis estudiando, ¿no? Como dices tú, o sea, que se ha trabajado muy bien el remo de mar y el beach sprint en los últimos años aquí en España. La entrevista que hicimos con Andrés, hablamos sobre ello, pero Uh-huh. yo ya te lo lanzo. ¿Qué metodología? O sea, al final, poniendo un poco en contexto, ¿eh? Es decir, el remo, como dice Andrés, no, el remo clásico, no el remo olímpico ya, el remo clásico. El remo clásico estaríamos hablando entre si lo digo mal me corriges, ¿eh? Entre 7 y 8 minutos o 6 y 8 minutos, ¿no? Más o menos. Remo de Sí, banco fijo también estamos hablando de 6 minutos. Trainera, hasta ya hablamos de otro tipo de resistencia que serían 15, 20 minutos, más o menos, que nadie nos mate. Pero claro, el remo de mar, el remo sí, pero son 2 minutos y medio, más o menos. Entonces, más o claro. menos. No podemos entrenar igual. No podemos entrenar igual que en el remo clásico, remo olímpico o tradicional, que en el remo de banco fijo o el remo de las traineras o el remo de las yolas. Hemos de trabajar en específico. Entonces, ¿qué metodología estáis utilizando? ¿Cómo lo trabajáis? Para ser más específicos, para trabajar esta nueva, entre comillas, modalidad. Sí, y además, dado también el formato de competición que tiene la modalidad, Exacto. porque tú bien has dicho, no solamente va a importar la duración, porque podemos hablar y a mí es lo que más o me parece más interesante y bonito, es porque cuando vamos a un solo intento, a un disparo, como hablamos nosotros por aquí, son 2 minutos y medio, entre 2 minutos 20, 2 minutos 50, dependiendo del tipo del bar y demás, pero 2 minutos y medio para entendernos todos, más o menos. Pero no hablamos solamente de un solo intento, o sea, estamos hablando de que aquel deportista que pase a cuarto hace cuartos, semifinales y final en un rango de tiempo mínimo.
Y ahí es donde muchas veces el deportista marca las diferencias, porque puede ser el mejor a un intento, pero no el mejor Ya, cuando pasa a semifinales o incluso en la final. Entonces, toda la metodología que nosotros desde el equipo intentamos desarrollar, investigar, hablar con la gente de la universidad, que en temas de investigación están muchas veces más puestos y nos echa una mano a todos, que tenemos la suerte de contar con profesionales como Alfonso Peniche. Yo aquí en el CAR colaboramos con la Universidad de Murcia, que está Jesús Payarés y su equipo. Yo puedo hablar con gente por mi trayectoria que vienen del ciclismo y que están muy metidos en todo el tema de investigación y somos capaces de poder estudiarlo. Es no solamente buscar un perfil que sea el mejor en 2 minutos y medio, sino que sea capaz de repetirlo en un periodo corto de tiempo. Y ahí es donde no podemos hablar solamente de un deporte que sea a 2 minutos y medio, sino que en ese, como os decía, en ese poco plazo hay que repetirlo. Entonces, el entrenamiento va muy basado también en eso, en esa capacidad de recuperación, esa capacidad de trabajar con esa acidez sistémica en el cuerpo que te permita desarrollar esa potencia máxima durante el recorrido y que el deportista se complete no solamente en la remada, sino que luego cuando salga a la arena sea lo suficientemente hábil para poder salir a correr y que no solamente pueda remar. Entonces, ¿qué metodología? Bueno, pues ahora mismo nosotros trabajamos con una metodología que hemos estado trabajando un poco más, quizás no sea clásica la palabra, pero bueno, de una pretemporada donde hemos acumulado, donde hemos estado generando esa base de resistencia por eso mismo, porque tenemos que generar esa base de resistencia para luego, con la continuidad de regata, el deportista pueda recuperar y que se repita durante el tiempo. Y ahora pues nos centramos en un trabajo de consumo máximo de oxígeno, que en nuestro deporte en todos los deportes es un predictor y marcador de rendimiento, pero en el nuestro todavía más, porque a nivel fisiológico es donde desarrollamos todo nuestro tiempo de trabajo. Y además, con esa capacidad de láctica de poder generar y trabajar bajo esa acidez sistémica, donde ya sabemos que en un argot coloquial pica, porque pica trabajar con esa acidez sistémica, pero tenemos que adaptar y acostumbrar al deportista a trabajar, a aclarar esa acidez lo más rápido posible y a que en el menor tiempo posible vuelva a estados muy, entre comillas, basales, porque no va a volver a un estado basal por la carga, ¿no? Pero lo más basal posible y que recuperen lo más pronto posible. perfecto, o sea, muy interesante. Me he ido apuntando algunos temas. Es decir, tenemos en cuenta el formato, tenemos en cuenta la duración y tenemos en tiempo el poco tiempo de recuperación que hay entre regatas, ¿no? Regatas. Sí, Y sobre todo la tipología de que no había caído en eso, la tipología que no solamente es remar, sino que también hay después de llegar a la arena y correr hasta el punto, ¿no? hasta el pulsador. Hasta el pulsador. Sí, sí, no, no me acordaba de esto, ¿eh? O sea, puede ser. Y también tiene su táctica. Una cosa que a lo mejor otros deportes, perdón, en las otras modalidades del remo, hay una no se puede ser tan estratega, no, porque la táctica es simplemente es ese momento del remar, sino que ahora sí que se puede ser estratega tanto para entrar, ¿no? Para entrar a la marcación, las órdenes que marca ¿cómo se llama la persona? El ayudante, sí, sí. El ayudante. Y luego cuando finaliza la regata en el agua, esa habilidad que tú hablas. Entonces se tiene que trabajar varios aspectos. No solamente es entrenar cómo lo haríamos al uso para poder tener una gran capacidad, sino también esa habilidad y también hay que entrenar que el deportista tenga esa gran recuperación que me parece Sí, bastante heavy, ¿no? sí, sí, Vale, sí. Esta parte es muy es fundamental, por eso al final a un disparo puede haber dos deportistas que se asemejen,
pero en la continuidad, el que tenga menor resistencia o menor capacidad de repetición del esfuerzo es el que menos probabilidades va a tener luego de conseguir el objetivo que gana. Pues habiéndonos explicado todo esto, que nos ha dado muchísima emoción de valor, eh, yo te pregunto, enlazo, ¿qué herramientas para la evaluación o para la valoración, ¿no? Hemos dicho que tienes ahora mismo estabas trabajando con el consumo máximo de oxígeno, que también Ujú. estamos trabajando con lactato. He visto yo imágenes que hay con Alfonso precisamente, ¿no? Que estáis pinchando en el agua. Eh, ¿Qué herramientas estás utilizando para no solamente la valoración de los entrenamientos, si se están cumpliendo los objetivos? Claro, una cosa es los objetivos en el papel y luego los objetivos en la realidad, en el día a día. ¿Qué herramientas utilizáis para eso, para evaluar, valorar los entrenamientos, para calcular bien las cargas, tanto subjetivas como objetivas? Y bueno, más eso. Se te he hecho demasiadas preguntas Vale, en ese pues aspecto. mira, yo personalmente llevo utilizando un montón de tiempo la herramienta y el concepto que se derivó a través del software de TrainingPeaks Sí. para la medición de carga y no solamente la medición de carga, sino el software que te permite pues, planificar entrenos y demás. Hay uno bastante similar que es gratuito, que es el de Interval y que también en el equipo hacemos uso de él y hacemos referencia a él para tener el control de carga. Pero bueno, yo no sé si ya por manía, por costumbre o porque llevo 10 o 11 años usándolo, utilizo el Training Peak. A mí la ventaja que me da este control de carga es que todo lo puedo volcar ahí, desde el ergómetro a los entrenamientos del agua, a cualquier entrenamiento de fuerza, tengo un registro de con los relojes, con los smartwatches de hoy en día, pues todo se vuelca a la plataforma, puedo ver pues horas de sueño, nivel de estrés como te lo marca Garmin o Apple Watch o cualquiera de estos relojes inteligentes. Nos mide el HRV diario del deportista, entonces no pierdes el control porque tú lo ves y luego, por supuesto, que la herramienta informática está muy bien, pero el contacto diario con el deportista. Yo tengo la suerte que los veo todos los días y dos o tres veces al día, entonces puedo hablar con ellos. Y siempre miras a lo mejor el otro día, mirábamos con uno de ellos, vi que el HRV estaba por debajo de lo normal. Y le pregunto, ¿cómo está? "No, estoy cansado. Vale, pues más o menos Ah, me correlacionaba sí, 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 sí. a lo que debería y miran las cargas de Training Peaks y estaban valores de que en teoría debería estar cansado. Tío, pues dice, oh, bueno, pues vamos por buen camino en que, o sea, yo quería que llegase a este punto de cansancio, estrés, su HRV me marca lo mismo y la percepción del deportista que tiene también es la misma. Porque hay veces que el dato está bien, pero tienes que hablar con el deportista porque hay un Claro. valor que no controlamos. Pues no sé, pues desde los estudios, el nivel de estrés que pueda llegar a tener con los estudios, con la familia o con otro tipo de agentes externos, que eso no lo vamos a medir ni en un ergo, ni en la cantidad de kilos que ha levantado en el día X. Pues, Exacto. la herramienta no deja de ser una herramienta que hay que saber usar, por supuesto, pero para mí es fundamental que se complemente con lo que el deportista te cuenta, te dice y te habla. Y en el equipo, no solamente yo, me consta 100% de que Andrés lo hace, de que Carlos lo hace, que hay un contacto directo con el deportista que favorece a ese control. ¿Vale? Aparte de todo el soporte informático que a día de hoy vivimos la revolución de la inteligencia artificial y que nos tenemos que aprovechar de ella para todo este tipo de control, pero sin perder la perspectiva de que trabajamos con seres humanos y que el ser Claro. humano hay veces que se escapa de lo que el papel o la teoría te debería decir. Pero bueno, yo utilizo esa herramienta que además tiene un software de apoyo que es el WKO, que lo puedes parametrizar a tu gusto y vas viendo pues las diferentes métricas para no ponernos tampoco demasiado técnico, pero bueno, puedes tú configurarlo de la manera que te devuelva lo que tú quieras ver, ¿vale? Entonces, si hay ciertos aspectos que tú quieres controlar, pues te digo un ejemplo tonto, ¿no?
Pues si estamos haciendo una serie de 2 minutos, yo puedo parametrizar el software que cada vez que hagamos una serie de 2 minutos me diga y me muestre una gráfica que qué ha pasado desde el segundo 1 al primer minuto, entre el 0 y el 60. Y si esa serie la he repetido durante 15 veces o 6 veces, pero la he repetido en varios días, yo puedo comparar qué ha ido pasando día a día y qué ha pasado en ese primer minuto día tras día. Entonces, todo ese tipo de software te da un montón de información de cómo ha Claro. evolucionado, cómo ha evolucionado, qué pulso llevaba, dónde lo ha hecho, incluso se conecta con el tiempo. Es decir, hostia, claro, es que este día llevaba menos pulso, pero es que iba corriente a favor, corriente en contra. O sea, al final dedicamos mucho tiempo a analizar datos porque cada vez todo este tipo de software y de herramientas nos aportan más datos. También hay que ser muchas veces crítico, porque no, te dan 1000 datos y a lo mejor no necesitas los 1000, necesitas 10, pero hay que saber qué 10 vas a utilizar. Y, el, y luego pues seguimos trabajando con el sistema, pues vamos mirando, pues por supuesto, el pulso, las tatos, que tú mismo lo viste en las imágenes con Alfonso, que medimos las tatos en el ergo, medimos las tatos en el agua y los test de fuerza que vamos haciendo. Entonces, bueno, ahí tenemos un conglomerado de multitud de palancas que en función de lo que queramos ver y tocar, pues vamos moviéndola y nos van dando información del estado de los deportistas. Ahí, Antonio, te quiero hacer un par de preguntas en ese aspecto. Al final, bueno, una es más una observación que una pregunta, pero al final la gran mayoría de herramientas que utilizáis se pueden utilizar a nivel club. No es que vosotros lo tengáis porque sois la Federación Española de Remo, sino que son herramientas que se podría utilizar a nivel club, que tampoco tienen un coste excesivo. No, mira, yo el, por ejemplo, lo del programa del Training Peaks, yo lo tenía por la empresa, pero a mí me cuesta 50 euros al mes y puedo tener desde 1 a 1000, a 2 millones o a 300 millones de deportistas. Así que paga una licencia que son 50 euros al mes, que dependiendo del club, pues le podrá ser más o menos útil, pero ahí lo puedes tener. Pero Interval, por ejemplo, es gratuito. Es muy similar y es una aplicación que es gratuita que de igual manera a un club lo puede tener y no es y te da tu deportista vuelca los datos ahí y tú vas generando una base de datos que el deportista, normalmente trabajamos con gente joven que está todo el día con el móvil en la mano, no le cuesta ningún trabajo hacerlo. Y eso Claro. sí se puede utilizar a nivel club. Luego hay a nivel de aplicaciones, pues no sé, pues de smartphone, que si no tienes un encoder, te miden la velocidad de ejecución del ejercicio que estés haciendo. Si nos ponemos puristas, no es el encoder, el T-Force de laboratorio, está claro, pero bueno, si utilizas siempre la misma herramienta y eres siempre un poco más Claro. pulcro utilizándola, también te puede servir, te puede dar una idea. Aplicaciones de HRV, si el crío o el juvenil no tiene un smartwatch, con la linterna del móvil también lo miden y son relativamente fiables. Y un móvil sí que tenemos todo. Pero bueno, eso lo tienes ya, eso no te cuesta dinero, porque Claro. te puede costar dinero al club si le tienes que regalar un móvil a tu deportista, pero creo que afortunadamente y a día de hoy ese escollo lo tenemos salvado en la mayoría de los clubes, no sé si en todos. A lo Sí, mejor hay por ahí algún chico que no tiene esa facilidad de acceso a la tecnología, pero en el 99% de los casos lo vamos a tener en un móvil. tal cual. Y Y luego, esto se puede hacer. es que me parece muy interesante que tengamos acceso de manera gratuita o muy económica a estas herramientas, porque para ese entrenador que está empezando, creo que tiene que aprender a hacerlo. O sea, muchas veces estamos con el no pain, no gain, ¿no? Estamos a nivel club y no, te tienes que morir, no, tenés que evaluar bien lo que está haciendo el deportista, si te cuadra con lo que tú quieres, lo que has dicho, el ejemplo que has dicho tú, a mí me cuadra, porque a lo mejor estás no, en semana de carga o en semana de impacto, Carga, es que yo creo que estés sufriendo y me cuadra que los niveles de HRV estén bajos porque estamos denotando que estás cansado, estás, entre comillas, sobreentrenado, pero es que luego ya va a venir su precompensación, ¿no? Pero claro, muchas veces a lo mejor no tenemos, como no tenemos herramientas, no tenemos conocimientos,
en vez de volver de leerlo verificar, volvemos a cargar y es cuando empezamos a liarla y luego no sabemos por qué ha pasado. Ostras, que el deportista hace 2 semanas me rendía muy bien y ahora es que lo tengo hasta por los suelos, porque no estás usando las herramientas que puedes utilizar, que es a la pregunta que te quería dar era a ver si es viable que en los clubes lo podemos usar. ¿Vale? Y también ahora te quiero enlazar otra pregunta sobre la información que recopilas. ¿Cuánto tiempo estás recopilando o analizando esa información? A ver, en mi caso, si te hablo cuando estaba, que sigo estando en el club, porque sigo entrenando a la gente del club a la distancia y a la gente de aquí. Es verdad que yo ahora, desde que estoy aquí en Murcia, independientemente de mi trabajo, que ya lo sigo haciendo, pero bueno, he podido, bueno, pues me he quitado algunos clientes de la empresa para tener tiempo aquí Ujú. y tiempo al día, pues me va a depender un poco también del tipo de entreno. Hay entrenos de rodaje que en 10 minutos o 15 lo tengo analizado y hay otros entrenos de series, de trabajo más específicos que así me lleva a lo mejor algo más. Pero una media diaria que a mí me lleve, te hablo de los chicos del CAR, que son 6, me puede llevar alrededor de las 3 horas y media, 4 horas. ¿Vale? Pero es verdad que aquí estamos trabajando en un centro de tecnificación, centro de alto Claro, rendimiento, con una recogida de datos masiva, eh, con un proyecto Federación Española que quizás en un club no es tan estrictamente necesario, ¿vale? En un club, yo cuando estaba en el club, y en el club siempre lo hemos hecho de manera altruista, porque bueno, por eso, por un poco por devolverle al deporte lo que el deporte me estaba dando a mí o me ha dado durante tantos años y me sigue dando. exacto. Mm, ahí pues a lo mejor en una horita y poco lo tenía analizado. ¿Vale? También va a depender del volumen de deportistas que lleves en el club. Pero claro, yo en mi caso puedo decir que llevo 10 años trabajando con deportistas de manera profesional, es decir, cobrando por ello, y tengo una metodología de trabajo que para mí está muy automatizada Claro. y a lo mejor tengo el bagaje para ver aquellos criterios que sé y la paja me la quito de en medio. Pero de manera normal, ya te digo que no es tan al principio. Entiendo que es como cuando nos enfrentamos a cualquier cosa nueva, nos Claro. parece que aquello nos va a llevar la primera semana, lo que todo el mundo dice, esto es inviable, yo no puedo estar 10 horas todos los días viendo datos, pero eso no es la realidad. Luego vas filtrando, filtrando, Claro. filtrando y tu ojo se hace a ver los datos que tú quieres ver y lo que verdaderamente te interesa. Exacto. Hay una frase muy famosa que es difícil, pero es que todo al principio es difícil. Y luego ya Tal vas cual. haciendo. ¿De acuerdo? No, es muy interesante lo que vas a decir, ¿eh? Que al final con 1 hora y poco, o sea, al final cualquier entrenador a uso que quiera una mejora va a estar un tiempo analizando y seguro que muchos que nos están escuchando dicen, yo estoy 3 horas mirando solo el vídeo, intentando analizar, intentando mejorar. Así que me parece muy interesante porque al final la tecnología, como has dicho antes tú, con la inteligencia artificial, nos la tenemos que poner en nuestra parte y nos tiene que ayudar a sacar faena. Que a muchas veces, pues, puede parecer al revés, pero como has dicho tú antes, si en esa comunicación con el deportista que la inteligencia artificial nunca te la va a dar, esa comunicación, es decir, ¿cómo estás? Ese sentarte y escucharle. Eso no es tecnología. Nos hemos de apoyar en la tecnología para lo que, Pues al para final es potenciar. eso, trabajas con seres humanos, tienes que humanizar el entrenamiento porque el robot te lo va a aguantar todo, pero el humano no, y eso lo tienes que medir tú con tu conocimiento, tu experiencia, el hablar con el deportista, conocerlo más, pasar tiempo con él o con ella y conocerlo y saber. Hay veces que tú ves al deportista y según cómo te venga el entreno, tú ya sabes que ese día o le ha salido el sol o está lloviéndole Sí, y lo ves, solamente de cómo se mueve. Pero eso te lo da también por la experiencia, el pasar tiempo con ellos. Y eso no hay herramienta de inteligencia artificial que te lo vaya a detectar, ahí está. pero tampoco te lleva tiempo. Y luego sí que yo animo a los entrenadores, da igual de lo que sea, eh,
que intenten automatizar procesos, que sigan un criterio, que luego si ese criterio no son, se han dado cuenta de que se han equivocado, lo cambien, pero que no intenten mezclar 7 cosas porque se van a volver locos. Y te lo digo desde total y absoluta sinceridad de que te pasa. O sea, y me ha pasado de intentar hacer 10 cosas a la vez y no puedes garantizar 10 cosas a la vez. Y Eso más es. si no estás habituado a todo esto. Entonces, bueno, que intenten automatizar cosas, que ellos vean, oye, ¿por qué quiero medir? Y pongo un ejemplo bobo. Que ¿dónde va el codo en la remada? El codo. Fíjate en el codo, no te fijes en el codo, en el ojo, en la oreja, en la cabeza, porque tu ojo Eso no es. ve 20 cosas, va a ver el codo, pues fíjate en el codo. Y cuando te has controlado el codo, si quieres el codo y la rodilla. Pero que vayan paso a paso. Si no, sí que es verdad que este deporte es complejo, porque el gesto técnico es complejo, estamos en un medio inestable, intervienen multitud de fuerzas por todos lados, el agua, la fuerza contraria, el no sé qué, el viento, y, y sobre todo es automatizar cosas y aprovechar de las herramientas informáticas que tenemos. Pues te has adelantado un poco, porque te iba a decir, oye, pero has hecho un consejo que está muy bien, que yo creo que es, voy a poner un ejemplo tonto, pero yo cuando empecé a ser entrenador, yo cogí y la remada, puse un montón de ítems. O sea, ¿cómo está el brazo cuando meto la pala? ¿Cómo está el codo cuando tal? Y al final dices, ese análisis es innecesario. O sea, al final lo dices tú, fíjate en tres, cuatro cosas, no te vuelvas loco, porque si el 80% está bien y te estás fijando solo en el 1% que está mal, ya no te desarrollas, no avanzas. Entonces, te iba a decir, ¿qué consejos le das más a los entrenadores? Mira, Aparte de mi lo que acabas de decir. consejo, y ahí sí que es una cosa que creo que todos los entrenadores, y levanto la mano, deberíamos de quitarnos la máscara, o la máscara o la vergüenza, es preguntar a nuestros compañeros. Eso para mí me parece un punto fundamental. Y bueno, Paul, yo tuve que ir a Sevilla a hacer un curso y le escribí a Paul, pues, oye, Paul, ¿me puedo montar contigo en la Zodia? Y hago big sprint, pero bueno, me garantizaba que con la experiencia que tenía Paul, algo de las 2, 3 o 5 horas que estuve con él en la Zodia, algo se queda y algo aprende y algo eres capaz de decir, hostia, pues yo esto a mí no se me ha ocurrido y lo puedo llevar a cabo en mi Claro, deporte. Yo me traje, por ejemplo, de allí, que parece una estupidez, como él tenía enfocado en la parte de la técnica. Pues había hecho como unos ciclos de que iba a trabajar de tal mes a tal mes esto, de tal mes a tal mes esto, en la parte técnica. Y yo me lo traje aquí a Murcia y lo he llevado a cabo. Es decir, y es una idea de que yo vi en su metodología de trabajo. Y él, claro, él la tiene específica para el remo olímpico y yo me la he podido traer a la parte del beach. ¿Pero por qué? Porque guardamos analogía entre un deporte y otro. Tú ya claro, adaptas. Si él, yo qué sé, trabajaba en el ataque, pues a lo mejor a mí me tocaba trabajar el embarque o el desembarque del barco. Pero estructúralo, que era la idea que yo me traje. Y compartir con otros entrenadores, da igual, pregúntale, que no os les dé vergüenza preguntar, que se cree un foro, que al final el remo no deja de ser un deporte minoritario y afortunadamente en España pues nos ponemos caras todo o casi todo. eso es. Y por eso te decía lo de la idea, que me parece también de puta madre lo que estás haciendo, porque todavía nos vamos a visualizar más y nos vamos a poner más cara a los que no conocemos o no nos conocen y que pregunten. Todos o casi todos tenemos perfil de Facebook, perfil de Instagram. No creo que a nadie le importe darte un consejo o ayudarte más tarde o más temprano, porque, bueno, pues ahora estamos ocupados, esta semana no, pues será el mes que viene, pero al final esa bola de conocimiento que podemos ir generando entre todos, para mí es uno de los principales consejos que podría dar, que todos nos, y que preguntemos, que no nos dé vergüenza decir, vayan a pensar que yo no sé. Y perdonarme la expresión, me digo, una mierda. Voy a aprender más. Y si hay un entrenador que de esto sabe más que yo, pues voy a aprender de él y ya vendrá él a mí a preguntarme otra cosa. Y si no viene a preguntarme nada, pues ya está, pues no pasa nada. Pero
que no haya una comunicación, sobre todo al que tenga duda, que no se la quede por vergüenza o por vayan a decir, nadie va a decir nada. Y el que lo diga, el problema lo tiene el otro, no el que pregunta. El que pregunta tiene una inquietud por saber y por aprender y por mejorar. El que lo juzgue, pues allá él. Entonces, yo creo que esa venda de vergüenza o de vayan a decir, para mí es muy importante que nos la quitemos. Y este tipo de cosas genera mayor conocimiento. Exacto, exacto. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Es más, como has dicho tú, o sea, estas entrevistas, bueno, bueno, dentro de mi pequeño proyecto personal que sí que es entrenamiento, el apartado de esas entrevistas, el apartado de hablar con vosotros, porque la gente me dice, hostia, ¿a quién estás trayendo, eh? Yo digo, tenemos la gran suerte, o sea, tenemos una suerte de que yo puedo hablar con entrenadores olímpicos. O puedo hablar contigo, con Andrés, que son entrenadores de concentraciones de una modalidad olímpica y de la Federación Española. No creo que en otros deportes, en el baloncesto, se tenga esa posibilidad de hablar con los grandes del baloncesto, un equipo o un aficionado al baloncesto. ¿Me explico? Y yo lo estoy haciendo para esto, para compartir información. Y también invito, pues estoy totalmente de acuerdo contigo, invito, porque, por ejemplo, ahí tú y yo nos conocimos en el seminario de entrenadores. Sí. O sea, el seminario de entrenadores de la Española es una oportunidad para conocer gente y para hablar con gente muy grande. O sea, yo a los grandes profesionales del deporte, de nuestro deporte, los he conocido allí. Y también para dignificar un poco lo que acabo de decir, el hecho de tener unos estudios mínimos, que la gente tenga esa curiosidad. O sea, quieres ser entrenador, quieres ser técnico, fórmate. Y te puedes formar siendo técnico de nivel 1 de remo. No hace falta sacarte un grado en ciencia teórica de física, ni hace falta sacarte el máster de alto rendimiento No, no, o no. los mil que hay. No, 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 y es verdad, mira, yo vengo de una licenciatura y te da una base, pero una base, yo tengo compañeros míos de la licenciatura que a nivel de entrenamiento, habiendo estudiado lo mismo que yo, no tienen, y perdonadme la expresión, ni puta idea, porque yo qué sé, porque se han centrado en la educación, Claro, en dar clases para chicos de secundaria. Pues ya está, pues genial. O sea, claro. luego hay una parte de conocimiento de que tú sigas leyendo, te sigas formando, te rodees de un grupo que te aporte mucha información, de que sigas estudiando, aunque sea por tu cuenta. Y, y yo soy un fiel defensor de la formación reglada porque creo que te da mucho. Pero también hay un montón de profesionales y muy cualificados que vienen de la autoformación. Sí, 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 Y sí. esto hay que valorarlo y más a día de hoy que luego la federación ya está en los niveles uno. Sé que se está trabajando en intentar tener pues niveles 2 niveles 3 en un futuro y la federación también va a apostar, o esperemos que sí, por esa formación continua de los propios profesionales del deporte. Y ahí es donde debemos poner el foco, en que esa formación sea de calidad, que es específica al deporte, que no te va a hablar de otras cosas que a ti no te interesen. Pues bueno, yo en mi carrera, pues así, a mí me encanta y me encantaba la fisiología, pero bueno, pues yo estudié voleibol, pero yo de voleibol me acuerdo a día de hoy lo que se puede acordar cualquier aficionado que vea voleibol en la tele. Sí, No sí. me pregunten más porque no me acuerdo, porque el sistema educativo el que es, yo me lo estudié, lo escupí en un papel y creo que todavía no había salido del examen y ya se me había olvidado. Ya, 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 ¿Con ya, qué ya. me quedé? Pues me quedé con lo que me interesaba. A mí me interesaba la fisiología, pues la fisiología era para mí mi pasión y con lo que yo no me costaba y no se me olvidaba. Claro. Pero había cosas, pues, entonces ahora mismo que tenemos la oportunidad de esa formación continua dentro del deporte o de otros deportes que, como te decía antes, ¿no? El tema del ciclismo y de tal, poderlo incorporar ese conocimiento y esa experiencia previa a nuestro deporte, deberíamos de apostar por eso y animar a que la gente tire por ahí. Exacto. Y luego también enlazando con lo que has dicho tú antes, que la gente no tenga miedo a preguntar. Es que al final el mundo del deporte está en constante cambio. O sea, cada día salen papers nuevos o salen publicaciones nuevas que hace 2 años, voy a decir una barbaridad, ¿eh? Hace 2 años se podía decir que no había que estirar era malo
Y a lo mejor sale un paper nuevo y dice que estirar es bueno. O sea, me refiero a después de la sesión o que tenga que tenga unas razones lógicas, ¿no? O sea, que al final si preguntar y preguntar a gente que en teoría tiene que saber más que tú, no debe ser un estigma. Y ahí está lo que dices tú antes, ¿no? Que la gente tiene miedo a parecer que no sabes. Hombre, ese es conocimiento, es preguntar, es hablar del mismo deporte. Si todo el mundo, voy a hacer un ejemplo de un deporte que no me gusta mucho hablar porque es el deporte rey, pero el fútbol, si todo el mundo supiese tanto, o sea, siempre ganarían los mismos no estarían luchando para hacer el ganar la Champions League siempre, ¿sabes? O sea, hay un club que no quiero decir porque yo soy del opuesto, yo soy del español, ¿no? Pero hay un club que es muy bueno aquí en Cataluña, que es el Fútbol Club Barcelona. Pero yo no quiero hablar de ellos. Pero, coño, hay que reconocer que el Fútbol Club Barcelona es muy bueno. Pero ¿cuánto hace que no gana una Champions League? Y eso le hace menos. Pero, ¿y por qué no gana una Champions League? Porque no porque lo sepas todo te hace ser el mejor. O sea, hay muchos procesos que obviamente yo creo a día de hoy que no podrían hacer lo mismo que hicieron en 2008-2009 si lo repiten a día de hoy, no harían lo que hicieron en 2008-2009, que fue ganar 6 títulos en un año. Seguro que no, porque ha cambiado todo en relativamente poco tiempo. Y más, y en relación a lo que dices, ¿no? Más ahora en nuestra disciplina, me centro ahora en el beach. ¿Por qué? Porque es una disciplina Nueva. nueva en el que ahora que se hace olímpica, la gente, y no solamente entrenadores, federaciones y demás, sino universidades, investigadores van a poner el foco Eso es. porque es olímpica y todo lo que es olímpico a nivel de ciencia llama la atención porque tiene repercusión en toda la revista científica y funciona así, nos puede gustar más o menos, pero bueno, es la realidad. Exacto. Mm, Va a cambiar muchísimo y estoy fielmente convencido de aquel que esté con las orejas bien abiertas y atento a ese cambio, se llevará el gato al agua. El que tenga esa falacia de autoridad, es decir, eso, yo lo sé todo porque lo sé todo, será quien se pegue la hostia. Pero porque va a cambiar. Y en el momento que cambie, el cambio siempre traerá algo mejor y el que no se suba al carro de la mejora, pues se quedará atrás. Tal cual. Y nosotros en España contamos con grandes profesionales que estamos trabajando en ello. Y Sí, este sí, año sí. están haciendo a nivel del equipo cosas nuevas, cosas diferentes por eso mismo, porque entendemos que la filosofía debe de estar en subirse a ese cambio y aprender todavía. Y cuando hablamos de aprender, no lo tenemos que relacionar con, hostia, estás aprendiendo es que no sabes, no. Estoy sumando conocimiento. Y si lo quieres Exacto, llamar exacto. sumar conocimiento porque aprender no te gusta porque parece que eres menos, pues di sumar conocimiento. Pero es así. Nosotros ahora mismo en el equipo y aquí estamos sumando conocimiento. Porque cada día vas investigando, vas viendo cómo puedes trabajar esto de esta manera y qué te aporta y a lo mejor dentro en el proceso te vas a dar cuenta de que te estás equivocando, pero podrás retomar el camino y volver a mejorar. Exacto. Y ahí es donde va a estar el punto clave y la evolución de nuestra disciplina, es decir, de nuestro deporte, que también, el remo, pero nuestra disciplina todavía más porque hay menos. Y ahora en Juegos Olímpicos de Los Ángeles lo vamos a ver. Y en el remo olímpico lo vamos a ver, porque cambiamos de distancia. Sí, de 2000 a 1500. Eso también lo dijo Paul también. Sí, 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 sí. Y eso va a ser, bueno, y el equipo de Paul, Taro, Marcos, todo, David van a tener que ver, hostia, que esto fisiológicamente ya es diferente. La estrategia que se plantea en regata va a ser diferente porque cambian las duraciones, cambia todo. Entonces, incluso la tipología de remero puede ser que sea más diferente porque el que sea un poco más explosivo a lo mejor prima sobre el otro que tenía un poco de más resistencia. Claro. Ahora todos van a tener que ponerse, y si a la siguiente Olimpiada volvemos al 2000, otra vez. O sea que hay que estar siempre en ese punto de equilibrio de esto cambia, cambio yo, si no, Exacto, exacto. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Y también lo hablábamos con Andrés esto, en su entrevista.
exactamente lo mismo. Bueno, ya para terminar, Antonio, aunque podríamos estar aquí dándole mucho tiempo, pero para terminar, y enlazando con lo que acabas de decir, que lo has dicho tú ya, Los Ángeles, dime un poco tus o vuestros objetivos ahí en el CAR a corto, medio y largo plazo, si te quieres desarrollar. Pues mira, a ver, te cuento. Primer año yo me incorporo al CAR ahora, después justo del Mundial, venimos del Mundial y ya me incorporo yo aquí al CAR. Entonces, a corto plazo ha sido para mí y para los chicos de aquí un periodo de adaptación a todo esto, que bueno, afortunadamente pues con el bagaje que ya había y con el apoyo de tanto de la universidad y de la federación, de Andrés, de Dani, de Carlos, de Laura, no me quiero olvidar a nadie para que nadie se sienta ofendido, pero de todo, la adaptación ha sido muy, muy rápida y a nivel de corto, pues tenemos la oportunidad de tener a los chicos de aquí, intentar que los chicos que a día de hoy están aquí, que son 6, eh, tener a lo máximo en el equipo nacional. ¿Vale? Pues bueno, al final están aquí en una concentración permanente. Varios de ellos ya han tenido la experiencia internacional con la selección eh, y el objetivo es que sigan estando en el equipo para hacer crecer el proyecto del CAR y el proyecto de la federación del equipo de Bispring. Um, a medio plazo, pues consolidar todo este proyecto y que el centro se vuelva como el centro de, todavía más que ya lo es, pero bueno, como el centro de referencia del beach, con las condiciones que aquí reúne, el material que tenemos, la facilidad de tener una facultad del deporte con Jesús Payaré a 10 minutos, con tener a Alfonso Peniche a 1 hora, de aquí sea, sumar todo ese conocimiento de grandes profesionales para que esto siga creciendo y que España siga creciendo en la modalidad de Big Sprint, que ya sabemos que somos una potencia y así lo venimos demostrando todo esto. Me incluyo, aunque yo me incorpore en agosto, pero bueno, me incluyo por sentimiento de pertenencia al equipo. Importante. Pero el, el seguir desarrollando ese trabajo que se ha venido haciendo y que ahora podemos todavía consolidarnos como potencia y a largo plazo traernos medallas en los Juegos Olímpicos, que es el objetivo, es por lo que todos peleamos, en la ilusión del grupo, tanto del staff técnico como del grupo de deportistas que tenemos y de lo que pueda venir. Está claro que el foco lo tenemos todos muy claro, que es ir a Los Ángeles y traer medallas. Ojalá, 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 de verdad, ¿eh? Hola, ya te digo que Pero, pero, parece que está muy lejos, pero Pero igualmente estoy ya. la energía como con lo que lo transmites tú y con Andrés, porque Andrés saldrá la entrevista antes que la tuya y lo vamos a ver, es esa, ¿eh? Es la de vamos a ir ahí y lo vamos a hacer. Y ojalá, le dije también a Andrés, ojalá estar con vosotros allí. Yo lo voy dejando, a ver si. Oye, Xavi, necesitamos a alguien que lleve las aguas. Da igual, lo que sea. Pero mira, cuando has hecho lo de medio plazo, me he acordado de una cosa que creo que dijo Andrés en el seminario, de que, de que es que ya vienen algunas, corrígeme si me equivoco, pero creo que estoy en lo cierto, de que otras selecciones ya han ido a Murcia a trabajar el Beach Sprint. Sí, 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 vienen. De hecho, hay concentraciones previstas para que vengan países de fuera aquí. Uno, porque sabemos el clima de toda la costa del Levante como es, el Mediterráneo que tenemos desde la línea hasta Cataluña. Sabemos que más o menos nos respeta la climatología pues los 365 días del año, en temperatura, en condiciones, en viento, en playa, en todo. Y el CAR aporta porque es muy cómodo, sacas el barco en 3 minutos, tienes el barco ya en el agua para poder remar, cosa que en otros sitios es un poco más complejo, la playa te lo permite, es una zona muy segura,
Entonces, eso hace que esto se convierta en un centro de referencia no solamente para nosotros, sino para países que vengan de fuera. Y España como tal. De hecho, el, no sé cuándo saldrá la entrevista justo, ¿no? Pero el día 8, el sábado 8 de febrero, se hizo oficial que la nueva sede de la Copa de la Juventud vuelve a ser este año en España en la línea. Entonces, bueno, otra regata a nivel internacional que recae en el peso de la Federación Española por el buen hacer que tuvo aquí este año, en 2024, que se hizo aquí en los Alcázares, y otro buen hacer del trabajo que se viene haciendo en España con el Big Spring. Entonces, es normal que otros países, independientemente de que porque el país, su liquidez le permita tener mayor apoyo económico, pero se miran en el espejo de España. Y nosotros con unos recursos, no hablo de recursos que la federación no nos quiera dar, ni no, Sí, sí, no, te entiendo, te entiendo, te el entiendo. país es como es y sabemos las circunstancias que tenemos y cuál es nuestra problemática de Producto Interior Bruto y lo que podemos dar a los demás. Exacto. Pero otros países con una política más rica que la nuestra se tienen que fijar en nosotros. Ahí está. Nosotros lo venimos haciendo bien, Es que es se está haciendo un importante. buen trabajo, hemos sido bastante listos en cuanto a pillar el deporte bien y tenemos unas condiciones climatológicas que podemos tener a deportistas, pues como Ander, Miramón, todo esto, Miguel, da igual, el que nombre, que lo pueden hacer todo el año y lo pueden tener todo el año. Pues sí. Y ese know-how, ese bagaje de conocimiento que nosotros tenemos aquí, lo tenemos que seguir aprovechando para estar siempre un pasito por delante. Y todo el que venga aquí es porque nosotros vamos con somos pioneros en todo el cambio, en todo lo que vamos desarrollando y por eso viene gente aquí, porque sabe que aquí, si algo estamos haciendo bien, lo desarrollamos en competiciones internacionales y la gente nos mira. Pues sí, pues lo que acabas de decir. Algo se está haciendo bien y algo, y seguro que todo lo disfrutaremos en los juegos. Seguro. Oye, Yo Antonio, te digo hoy a 2025 que seguro, luego en 2028 espero que no me llame y me diga, oye, te entrevisto, que te diré que no, ¿eh? Pero, hacemos un especial. pero que sí, desde la federación, desde todo el staff, lo hablamos con mucha ilusión porque verdaderamente estamos convencidos de que podemos. Luego, oye, vamos a disfrutar el camino, Sí, vamos a sí, trabajar duro, eso es. disfrutando del trabajo que es duro, sobre todo para los deportistas, bueno, para nosotros. Yo estoy fuera de casa, de mis amigos, de mis familiares, de todo, pero creemos tanto en el proyecto deportivo y en lo que se puede hacer. Pues, después Andrés, que está todo el día, voy para arriba, voy para abajo, que sin concentración. Eh, pero como estamos tan convencidos del proyecto, es un mal menor. Y yo creo que por eso transmitimos esa ilusión de conseguirlo, porque Exacto. verdaderamente creemos que es posible. Luego en Los Ángeles veremos y a ver qué pasa, pero trabajamos por lo menos con ese objetivo muy, muy, muy claro. Pues muchas gracias, Antonio. Nada, Ha gracias a sido, ti. ha sido una muy buena entrevista. Pues un placer y nada, te animo a que sigas haciendo entrevistas de este tipo, que seguro que aprendemos todos y muchísimo. Y enhorabuena por el proyecto. Muchas gracias.